Imaginemos por un momento a un cirujano del siglo XIX, con su delantal manchado, su bisturí afiladísimo, intentando operar un pensamiento. Suena a locura absoluta, ¿verdad? Suena a ciencia ficción total, la verdad. Pues aunque parezca mentira, durante muchísimo tiempo, cuando se hablaba de curar cualquier dolencia, existía esta expectativa inquebrantable de tener una precisión física y absoluta. O sea, si un hueso se rompe, pues hay una fractura visible. Claro, y si hay una infección, hay fiebre. Eso es, todo se podía tocar, se podía medir, categorizar y, bueno, con suerte, extirpar. A ver, es que esa materialidad resulta inmensamente reconfortante. A nuestra especie le encanta esa lógica binaria de lo que está roto frente a lo que está sano, ¿sabes? Precisamente porque nos otorga una ilusión de control total sobre nuestra propia naturaleza. Yo estoy seguro de que a todos nos tranquiliza ver el problema. Hacia ese dolor invisible que hoy llamamos trauma. Y de repente, el bisturí y las rudimentarias máquinas de rayos X de la época dejan de funcionar por completo. Se quedan en nada, sí. Pasamos de una visión del ser humano puramente racional, biológica y mecánica, a un panorama donde resulta que estamos dominados por fuerzas que ninguna lente de microscopio puede captar. Y esa es exactamente nuestra misión en el análisis a fondo de hoy. Explorar el origen de estos conceptos que hoy damos por sentados, basándonos en el texto biográfico que tenemos sobre la mesa. Una misión fundamental, diría yo, porque, fíjate, hoy en día hablamos de ir a terapia, de tener un lapsus o de procesar traumas reprimidos como si fueran términos de toda la vida. Como quien habla de tomarse un paracetamol casi. Temido por la sociedad. Para entender la magnitud sísmica de este cambio de paradigma, tenemos que situarnos en el escenario adecuado. Las fuentes biográficas que estamos analizando nos llevan al año 1856. Al corazón del Imperio Austrohúngaro, ni más ni menos. Eso es. Estamos en los albores de lo que conoceríamos como la época victoriana. Y es vital comprender, para quien nos escucha, que esta era una sociedad construida arquitectónicamente sobre la represión absoluta de los instintos. Muy especialmente de cualquier impulso sexual o agresivo, ¿sí? Claro, pensemos que la revolución industrial estaba transformando las ciudades, llenándolas de máquinas de vapor, ferrocarriles, fábricas, a un ritmo vertiginoso. Había un progreso tecnológico deslumbrante, pero la mentalidad social seguía asfixiada en un conservadurismo extremo. O sea, las apariencias lo eran absolutamente todo. Mostrar emociones intensas no solo era de mala educación. ¿Qué va? Se consideraba una debilidad de carácter patológica, un defecto moral casi imperdonable. Ya. El ser humano se consideraba a sí mismo como la cúspide inmaculada de la creación, un ser guiado única y exclusivamente por la luz de la razón. Pero entonces llega la ciencia y empieza a dar martillazos a ese pedestal de mármol. Vaya que sí. Es vital recordar el impacto que acababa de tener Charles Darwin en esa misma época. Darwin llega y de un plumazo histórico nos baja de ese altar divino para conectarnos directamente con el barro. Con el resto de los animales, claro. Exacto, nos dice que somos biología, que somos pura evolución. Y esa revelación genera una crisis existencial sin precedentes en la época. Porque, a ver, Darwin abre la puerta biológica, explica de dónde vienen nuestros cuerpos, pero dejaba un vacío enorme, casi aterrador, respecto a la psique. Es que, si lo piensas, si aceptamos que venimos de los animales, que tenemos sus mismos instintos básicos de supervivencia y reproducción... ¿Qué pasa entonces con la civilizada mente humana? Ya no se podía seguir fingiendo que éramos criaturas puramente racionales o ángeles caídos. Éramos, por así decirlo, primates con trajes a medida. Vale, vamos a desgranar esto, porque el viaje vital de nuestro protagonista, de Sigmund Freud, es la pieza clave para entender cómo se llenó ese vacío. Él nace en una familia judía en Freiberg, lo que hoy es la República Checa. Sí, pero la verdadera revolución intelectual arranca cuando se trasladan a Viena. Y Viena, cuidado, no era un decoado cualquiera. Viena era la capital del mundo intelectual. Un hervidero de cafés, valses, arte de vanguardia y ciencia de primer nivel. Y es allí donde él se forma como médico. Pero lo fascinante de sus inicios es que no tenía la más mínima intención de convertirse en el explorador de la mente abstracta. Para nada. Su enfoque era puramente empírico y biológico. Quería resultados tangibles. Exacto. Quería estudiar el cerebro desde la neurología más dura y estricta. Diseccionando células, tiñendo tejidos nerviosos, observando la médula espinal bajo el microscopio. Buscaba el equivalente a esa radiografía del hueso roto de la que hablábamos al principio.
Yo estoy segura de que quería encontrar la lesión anatómica exacta que explicará el sufrimiento de sus pacientes. Sin duda, creía firmemente que cualquier trastorno mental o nervioso debía tener una causa orgánica rastreable, pero la realidad clínica de los hospitales vieneses le tenía preparado un misterio monumental que haría saltar por los aires todos sus impecables manuales de anatomía. Y aquí es donde los estudios biológicos se topan con un muro médico inexplicable. Lo fuerte es que su gran obstáculo no fue un virus o un tumor, sino lo que en aquella época se diagnosticaba, con bastante negligencia, por cierto, como histeria. Un cajón desastre absoluto. Totalmente. Personas, en su aplastante mayoría mujeres, que presentaban síntomas físicos gravísimos y absolutamente reales. Hablamos de parálisis severas en las piernas, cegueras repentinas, espasmos. O la incapacidad total para tragar o articular palabra, imagínate. Y el enigma médico era desquiciante para los doctores, porque cuando examinaban esos cuerpos paralizados o ciegos, no había absolutamente nada roto. Nada. Los nervios conducían la electricidad perfectamente, las pupilas reaccionaban a la luz, los músculos tenían tono, o sea, la arquitectura física estaba intacta, pero el cuerpo se negaba a funcionar. Mira, para que cualquiera que nos escuche pueda visualizar esto sin enredarnos en terminología médica decimonónica, es como si alguien tiene un ordenador en casa y lo enciende, pero la pantalla parpadea frenéticamente y el teclado no responde. Muy buen ejemplo, sí. Se abre la torre, se revisa la placa base, se comprueban los cables y el hardware está impoluto, no hay piezas fundidas. La conclusión lógica e ineludible, por puro descarte, es que el problema tiene que estar en el software. Y claro, un problema de software no se arregla con un destornillador. Es una analogía muy precisa, la verdad. Pero la gran pregunta metodológica a la que se enfrentó fue, a ver, ¿cómo se reprograma un software humano al que no se tiene acceso directo? Esa era la gran barrera. Al principio, influenciado por neurólogos franceses como Charcot, intentó usar la hipnosis, pero pronto descubrió sus límites. No todo el mundo era hipnotizable, y las curas solían ser temporales. Lo fascinante aquí es cómo la frustración clínica le lleva, junto a su colega Joseph Breuer, a un método completamente nuevo. Descubren que si lograban que la paciente entrara en un estado de relajación profunda, Frecuentemente tumbada en un diván, sin contacto visual con el médico para reducir la presión social, claro. eso es, si se la animaba a hablar libremente sobre recuerdos dolorosos, los síntomas físicos comenzaban a remitir. La famosa cura por el habla. Y el mecanismo detrás de esto, la explicación del por qué funcionaba, es brillante. Postularon un modelo termodinámico de la mente. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues imaginemos la energía psíquica, las emociones fuertes, como un volumen de agua. Si ocurre algo traumático y la persona no puede procesar esa emoción, no puede llorar o gritar porque la rígida sociedad victoriana se lo prohíbe, esa energía no desaparece, Se reprime. se bloquea. Y como el agua, busca otra salida. Esa energía emocional reprimida se convierte, se traduce en un síntoma físico, una parálisis o una ceguera. Madre mía. O sea que al hablar, al poner palabras al trauma y revivir la emoción original en un entorno seguro, se liberaba esa energía atascada. Exactamente. El hardware volvía a funcionar porque el software había procesado el error. Detengámonos un segundo a dimensionar esto. El acto de sentarse frente a un terapeuta, hablar, asociar ideas libremente y buscar sanación a través de la escucha profunda, nació de esta crisis neurológica. Es un momento fundacional, y ese descubrimiento obliga a replantear absolutamente toda la estructura del pensamiento humano. Si los traumas ocultos podían enfermar el cuerpo físico y la palabra podía curarlo, la pregunta científica ya no era cómo sanar, sino ¿dónde residía esa enfermedad? Claro, ¿dónde se esconde toda esa energía reprimida cuando no estamos pensando en ella? Y eso nos lleva directamente a rediseñar la arquitectura de la mente. Se plantea entonces que la mente consciente, esa voz ordenada con la que leemos, calculamos y decidimos qué cenar esta noche, es apenas la punta nevada de un iceberg gigantesco. Una pequeñísima parte. Sí, porque debajo de la línea de flotación hay una masa inmensa, oscura y turbulenta, el inconsciente. Y es crucial entender cómo funciona, porque, ojo, no es simplemente un almacén pasivo o un trastero donde guardamos recuerdos que ya no usamos. Para explicar este mecanismo, él recurre a una estructura de 3 fuerzas en constante y agónico conflicto. A ver, cuéntanos. Por un lado está el ello,
que es el motor primario, el caldero hirviente de nuestros instintos más crudos, agresivos y sexuales, que exige satisfacción inmediata. Como un bebé enorme que solo sabe gritar, lo quiero todo ahora mismo. Tal cual, un bebé gigante. Pero frente a ese ello está el superyo, que es la interiorización implacable de las reglas sociales, la moralidad, los padres, la religión. El juez severo. El juez que dice eso es inaceptable, es sucio, no puedes hacerlo. Y atrapado en este fuego cruzado infernal está el yo, la parte consciente. El pobre yo actúa como un ingeniero desesperado en una sala de calderas. Intentando soltar presión del ello sin que el superyo haga sonar las alarmas, claro. Utilizando para ello los mecanismos de defensa, como la represión o la proyección. Exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque toda esta presión acumulada tiene que salir por algún lado cuando las defensas bajan la guardia. Y el momento de mayor vulnerabilidad es la noche. Cuando dormimos. Así es. En el año 1900 publica lo que muchos consideran la obra que inaugura el siglo XX a nivel psicológico, la interpretación de los sueños. Hay una premisa fundamental de esa obra que define toda su visión. Y cito textualmente, los sueños son la vía regia hacia el inconsciente, la autopista principal para llegar a ese sótano. Claro. La teoría argumenta que el cerebro, incluso dormido, sigue censurando los deseos más inaceptables del ello. Así que el sueño actúa como un director de cine que camufla el mensaje, transforma un deseo prohibido o un trauma doloroso en una historia visual surrealista y codificada. Vale, tengo que intervenir aquí y hacer un poco de abogada del diablo, porque entiendo lo seductora que es esta teoría. Es muy atractiva, sí. Todos hemos tenido sueños extrañísimos y queremos creer que significan algo profundo. Pero, analizando esto fríamente, ¿no es un sistema demasiado conveniente? Como que está blindado contra cualquier crítica. ¿A qué te refieres exactamente? Pues en el sentido de que parece una trampa argumental perfecta. Si yo sueño con un tren entrando en un túnel y el analista me dice que es un símbolo claro de un deseo sexual reprimido, y yo digo, oye, por supuesto que no, solo es un tren. Ya veo por dónde vas. Claro, el analista me responderá algo así como, ajá, esa negación rotunda demuestra la resistencia de tu yo, lo que prueba que tengo razón. Es que no hay forma de refutarlo. ¿Cómo sabemos realmente que un sueño es un deseo oscuro enmascarado y no simplemente la red neuronal del cerebro haciendo limpieza nocturna y generando ruido visual? Es una crítica absolutamente certera. Y de hecho es la base del ataque del filósofo Karl Popper, quien argumentó que el psicoanálisis no era una ciencia empírica precisamente porque no era falsable. Es que no se puede comprobar. No se puede diseñar un experimento de laboratorio que aísle un deseo reprimido en una probeta, claro. Y el análisis profundo de esta disciplina reconoce que tiene un componente abrumadoramente interpretativo. No es física cuántica, es hermenéutica. Interpretación pura. Es el arte de interpretar textos y símbolos, aplicado a la biografía humana, buscando patrones de significado que ayuden al paciente a entender su sufrimiento. Claro, volvemos a la ausencia de radiografías de las que hablábamos. Exacto. Y esta metodología tan subjetiva nos lleva a otra afirmación devastadora para el orgullo moderno, presente en el texto. El yo no es dueño en su propia casa. Es el golpe final al ego de la humanidad. Un baño de humildad, la verdad. Creemos tener el control absoluto sobre por qué nos enamoramos de cierta persona, por qué nos aterra hablar en público o por qué nos boicoteamos en el trabajo. Pero en realidad, las decisiones críticas se están tomando en ese sótano oscuro que ni siquiera controlamos. Imaginemos decirle eso a la élite de la burguesía victoriana. Hombres y mujeres convencidísimos de su rectitud moral y su control racional. Sumemos a eso sus teorías sobre el desarrollo psicosexual en la infancia y el escandaloso complejo de Edipo, que sugería que los niños tienen deseos hostiles y amorosos inconfesables hacia sus progenitores. Fue una auténtica bomba de racimo contra la moral pública de la época, vamos. La reacción fue un rechazo feroz y visceral. Se le tildó de perturbado, de charlatán obsesionado patológicamente con la sexualidad. Y para sobrevivir a ese nivel de repudio académico y social, pues hacía falta una personalidad muy particular. Una personalidad que las fuentes describen como intelectualmente obsesiva y de una terquedad inmensa. Hablamos de alguien con una disciplina de trabajo espartana. Era un fumador empedernido de más de 20 puros al día. ¡Qué barbaridad!
Una adicción implacable que le provocó un doloroso cáncer de mandíbula, por el que sufrió decenas de operaciones. Y aún así, con prótesis que apenas le permitían hablar o comer, nunca dejó de escribir y analizar pacientes. Es que su nivel de convicción en sus propios descubrimientos rayaba en el dogmatismo. Estaba convencido de haber encontrado la clave maestra del sufrimiento humano, y eso le volvió extremadamente rígido ante cualquier intento de modificar su teoría fundamental. Especialmente el peso exclusivo que le daba la energía sexual, a la libido. Y esto generó un cisma dramático con sus discípulos más brillantes. Pensemos en el inconsciente como un continente vasto, oscuro y recién descubierto. Vale. Nuestro protagonista es el primer explorador en llegar. Traza un mapa donde dibuja un único y gigantesco río, el río de la represión sexual, y declara, bueno, esto es todo lo que hay. Ya. Y no admite discusión. Exacto. Pero pronto, otros exploradores geniales que le acompañaban, como Carl Jung o Alfred Adler, se adentran más en la selva y empiezan a ver cosas distintas. Es como el líder de una banda de rock que se niega a cambiar su estilo musical. Me gusta la analogía. Jung llega y dice, oye, espera, no es solo un río, aquí hay un océano entero y antiguo, lleno de mitología, de símbolos universales de la humanidad, que van más allá del trauma infantil de una sola persona. Y Adler, explorando otra región, dice, pues yo lo que veo son montañas gigantescas de un sentimiento de inferioridad que el ser humano intenta escalar constantemente, buscando poder y reconocimiento. Pero ante estos descubrimientos, la respuesta del pionero fue tajante. ¿O aceptáis que mi mapa es el único válido o quedáis expulsados de la expedición? O sea, los echa de la banda. Esto plantea una pregunta importante, y es la gran paradoja de los movimientos intelectuales. Al ser tan autoritario, al negarse a integrar las visiones de Jung sobre el inconsciente colectivo o de Adler sobre el complejo de inferioridad, forzó una ruptura total. Una pena, ¿no? Sí, pero esa expulsión, ese choque colosal de egos, fue precisamente lo que catalizó la expansión mundial de la psicología. Al cerrarles la puerta, les obligó a iniciar sus carreras en solitario, a fundar sus propias escuelas de pensamiento. Paradójicamente, su intransigencia construyó un campo de estudio muchísimo más rico y diverso. Es asombroso cómo la terquedad de un solo individuo termina multiplicando las herramientas para entender la mente. Sin embargo, mientras se libraban estas intensas batallas teóricas en congresos y revistas médicas, la historia de Europa se precipitaba hacia el abismo. Pasamos del conflicto interno de la psique al conflicto armado global. El panorama europeo en la primera mitad del siglo XX fue devastador. Nuestro pensador sobrevivió a las privaciones de la Primera Guerra Mundial y fue testigo de cómo el antisemitismo se convertía en una política de exterminio. Hay un detalle histórico escalofriante en el texto. Cuando los nazis empiezan a quemar libros en las plazas públicas, sus obras son de las primeras en arder en la hoguera, condenadas por ser, y cito, ciencia judía destructora del alma alemana. Terrible. Finalmente, en 1938, tras la anexión de Austria por parte de Hitler, la Gestapo empieza a interrogar a su familia. Y es en ese momento crítico cuando, gracias a la intervención diplomática internacional, se ve obligado a huir. A sus 82 años, ya muy enfermo, abandona Viena, la ciudad que definió su vida y que tanto amaba, para exiliarse en Londres, donde moriría apenas un año después, en 1939. Entonces, ¿qué significa todo esto a día de hoy? Si hacemos balance de su inmenso legado y abrimos cualquier red social o leemos artículos de psicología contemporánea, nos encontramos con un campo de batalla lleno de mitos y extremismos. Parece que solo se le puede idolatrar o cancelar por completo. Es vital despejar la maleza de esos mitos, ¿eh? El primero, que ya hemos mencionado y que es el más persistente, es la idea de que todo se reduce al sexo. Eso se escucha muchísimo. Sobre la cultura como un mecanismo de contención o el llamado instinto de muerte demuestran una visión de la naturaleza humana mucho más compleja y francamente más sombría. Y luego está el segundo gran mito, que es el argumento favorito de sus detractores modernos, ese de que la ciencia actual, la neurociencia y los escáneres cerebrales han desacreditado y superado todas sus teorías. Y la respuesta rigurosa a ese mito no puede ser un simple sí o no. A ver, es innegable que muchas de sus etapas específicas del desarrollo infantil y su rechazo a metodologías más científicas han sido descartadas por la psiquiatría basada en la evidencia. No se trata de un manual infalible. Sin embargo, la ciencia cognitiva actual confirma a diario sus intuiciones fundamentales. El hecho de que la gran mayoría del procesamiento mental ocurre fuera de nuestra conciencia, por ejemplo. Exactamente.
Hoy la neurociencia habla de memoria implícita, de procesamiento afectivo automático, de cómo las experiencias de la primera infancia modelan la arquitectura neuronal del cerebro de forma indeleble. Los términos han cambiado, claro, pero la idea central de que estamos profundamente moldeados por memorias y procesos que no podemos articular conscientemente está más respaldada que nunca. Si conectamos esto con el panorama general, la gran victoria no es necesariamente clínica, sino cultural. O sea, no se le puede evaluar únicamente bajo la lupa de la estadística médica, sino como el detonante de un terremoto en la forma en que el ser humano se concibe a sí mismo. 100% de acuerdo. El cine de suspense de Alfred Hitchcock, los cuadros onídicos de Salvador Dalí, la literatura del fluir de la conciencia, toda la cultura del siglo XX está impregnada de la noción de que hay monstruos escondidos bajo la cama de nuestra propia conciencia. Ha permeado tanto que hay citas que se han convertido en axiomas de vida. Por ejemplo, su afirmación de que el inconsciente es el verdadero psíquico. Esa frase redefine por completo lo que consideramos la mente. O esta otra, que es una lección vital de primer orden. Somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Hay una enorme utilidad práctica en asimilar eso. Te obliga a un ejercicio de honestidad brutal contigo misma. Esa es la gran lección. La humildad intelectual y emocional. Aceptar que esa fachada racional que tanto nos esforzamos en mantener es frágil, que el pasado no es un archivo muerto, sino un director de orquesta activo que gobierna nuestro presente mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir. Entender que precisamente aquello que nos negamos a mirar de nosotros mismos, nuestras vergüenzas y miedos ignorados, es lo que acaba tomando el volante de nuestras vidas. Arrojar luz a ese sótano, por doloroso que sea el proceso, es el primer e ineludible paso para tener algún tipo de agencia real sobre la propia existencia. Totalmente. Y creo que esta idea nos lleva de manera natural al cierre de nuestra inmersión de hoy. Al destilar toda esta vida, esta obra y esta controversia, la revelación más profunda es que Sigmund Freud no inventó la mente oculta. Simplemente encendió una linterna y demostró que siempre había estado ahí, moviendo los hilos en la penumbra. Eso es. Lo que nos dejó como herencia es una nueva postura ante la vida, una introspección que antes no existía. Cada vez que alguien se detiene a reflexionar sobre por qué tropieza repetidamente con el mismo tipo de relaciones o trata de entender una reacción desproporcionada ante un evento menor, está poniéndose las gafas que se diseñaron en aquellos consultorios vieneses. Y hay un último detalle biográfico fascinante en las fuentes que proporciona la metáfora perfecta para cerrar este análisis. Aparte de su pasión por los misterios de la mente, era un coleccionista obsesivo de antigüedades. Se sabe que llegó a tener más de 2000 objetos arqueológicos. ¿2000? ¡Madre mía! Estatuillas egipcias, reliquias romanas, fragmentos de civilizaciones perdidas que abarrotaban su escritorio y lo observaban mientras trabajaba. Objetos rescatados del olvido, desenterrados capa por capa. Así es. Una labor de extracción muy delicada. Y me hace pensar que, aunque comenzamos hablando de la frustración por no tener una radiografía para ver el alma humana, lo que él nos entregó fue otra clase de herramienta. ¡Qué interesante! Si era un apasionado de desenterrar el pasado físico a través de la arqueología, tal vez su mayor logro histórico, su verdadero legado, fue convertida la humanidad en sus propios arqueólogos mentales. Darnos la brocha y la espátula para excavar en nuestras propias ruinas. Exacto. Nos enseñó que nuestra mente es un yacimiento milenario y complejo, que si cavamos bajo la superficie de nuestras justificaciones diarias, encontraremos estratos de ruinas dolorosas que preferiríamos mantener enterradas, pero también tesoros fundamentales que explican el núcleo de nuestra identidad. Nos dio el permiso y el método para retirar el polvo de la represión. Y con esa imagen poderosa de la excavación interna en curso, este viaje nos deja con una última reflexión. Una pregunta algo incómoda para que quien nos escuche se la lleve y la enfrenten en el silencio más estricto de su propia conciencia. ¿Quién eres realmente cuando nadie te observa?